Muchísimas gracias. En este momento estamos aquí ya en el estudio con el licenciado Carlos Orbin Montoya, expresidente del Congreso Nacional en el periodo 1986-1990. Correcto. ¿Cuándo fue presidente de la República el ingeniero José Simón Azcona Hoyo? Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer de verlo, Jorge. No, gracias igualmente. Siempre con el mismo cariño. ¿Cómo está su hijo? Excelente. Se está graduando casi, ¿eh? Sí, no, ya los... Bueno, no solo los mayores, todos, porque la pequeña ya... Ahora estamos con los nietos jugando, cuidándolos. Más que cuidándolos, divirtiéndonos y disfrutándolos. Pasando la vida agradable con la familia. Definitivamente. ¿Y qué dice el amigo, el vecino amigo? Sí. ¿Cómo se porta? Bien. Lara Guevara. Sí. Buen amigo. Buen amigo. Una calidad de persona. Se está portando bien, dice. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Y cómo ve la situación del país en este momento? Bueno, en lo económico... el deterioro es constante. Yo no creo que logren un acuerdo con el Fondo Monetario. Cada vez hay más impuestos. Este golpe de la energía eléctrica es fuerte. Hay algunos huecos de corrupción enorme en el país y de mal manejo administrativo. Por ejemplo, me decían en San Pedro Sula, un grupo de señores que se reúnen ahí en el mall, gente importante de San Pedro, que la alcaldía de San Pedro paga de intereses a un banco local 200 millones mensuales al año. Al año. Y que ese dinero ni siquiera paga impuestos porque son fondos municipales. Entonces vemos pues que hay un endeudamiento interno y externo muy fuerte que imposibilita la acción del gobierno. No hay ingresos para operar ningún proyecto. Todo tiene que ser con fondos externos. Y los fondos externos cada vez son más a cuentagotas por cuanto la deuda va aumentando y no se está pagando puntualmente. Creo que se paga casi el 40% del ingreso fiscal del país en abono a pagos de deuda, amortización de deuda, y yo lo veo sumamente difícil para cualquier gobierno, no solo para este gobierno situacional y muy particular, sino que para cualquier gobierno tiene que hacerse un reajuste total de la administración pública al lado de gastar menos para poder pagar y poder solventar un crédito que permita invertir en la obra pública. La obra pública, Jorge, es la que genera empleo mediático. Es hacer carreteras, hacer viviendas, llevar la energía eléctrica a todos lados del país, crear los puentes que todavía desde el MICH no se han hecho en muchos lados del país, mantener las redes secundaria y terciaria en buen estado para que la producción pueda salir al mercado local e internacional, y eso hace que se genere un empleo que crea un mercado en la cual la empresa privada y particularmente los MIPYMES encuentran su labor. De nada sirve que uno financie a un pequeño mediano si no tiene compradores. Y no hay compradores porque la mano de obra básica en Honduras no tiene un financiamiento adecuado en el sentido de bajos intereses. Una agricultura más allá del 5% no es agradable para nadie, no es rentable. Y consecuentemente... Pero los bancos no quieren arriesgar prestándole... Es que no se trata de esa liberalidad, se trata de manejar la cartera en el sentido de que un banco tarjetero o un banco que financie el consumo tiene que dejar una cuota de su cartera de crédito para el desarrollo agropecuario y forestal del país. ¿Pero cómo lo puede obligar al gobierno a que lo haga? A través de la Comisión de Banca y Seguros, sí. Y son disposiciones. Entonces yo tengo 100, bueno, agarre 20 para tarjeta, agarre 30 para vivienda y deje producción y todo, 25 para producción agroforestal a un interés determinado y bajémosle el encaje a esta masa económica que va con bajos intereses al pueblo. Pero si dejamos que la banca pague un 8 o 9% en la pasiva y cobre un 15, 16, 18 en la activa y en los tarjeteros cobre un 40, 45%, pues están asfixiando al país. Se están haciendo ricos unos pocos, pero el país está asfixiado. Así como el Estado hondureño era
enormemente morosos y endeudados antes de la condonación. El pueblo ahora es el que está altamente endeudado con la modalidad de la tarjeta de crédito y con la modalidad de una banca que cobra altos intereses a cualquier actividad. Ahora, al comenzar su intervención me llamó poderosamente la atención que dijo no se va a arreglar con el fondo. Sí, el Fondo Monetario creo que está en estos días. Está llegando mañana, pasado mañana. Sí, lo más que van a hacer es tal vez un stand-by de un proceso para evitar que las reformas políticas en Honduras puedan encarrilar el país en una expectativa de crecimiento. Por eso la reforma política, donde va usted a preguntarme, es tan importante que dé una imagen de un país que entre en un proceso de estabilización y de democracia, porque de lo contrario, ni hay inversión pública, ni hay inversión extranjera, ni hay inversión nacional. Estaba oyendo la radio que mucho capital hondureño está financiando proyectos en El Salvador, en el mismo Nicaragua. En Nicaragua, en Costa Rica, en Brasil. Tengo entendido, algunos capitalistas, particularmente los que han hecho mucho dinero con la venta de energía a la ENE, que ese es un caso muy sui generis. Mientras la ENE es monopolio y quiebra, los vendedores de energía se hacen multimillonarios. Este es un caso insólito, totalmente insólito. Entonces, pienso que el encarrilamiento a una constituyente consensuada impulsará un proceso de estabilización de mediano plazo a que a la altura de un par de años podamos tener gobiernos constituidos legitimados por la votación popular y con un programa de desarrollo creíble, progresista y sobre todo de austeridad en la parte del gasto del gobierno. Pero ¿por qué hay, perdón, disculpe licenciado, por qué hay cierta resistencia a eso de la constituyente de algunos sectores? Incluso leíamos Fedecámara sacando. Sí, pero Fedecámara se pronunció contra el golpe, Fedecámara. No, ¿verdad? Bueno, estamos hablando del 2009. No, pero ¿se pronunció o no se pronunció? No, yo recuerdo, no. No, entonces son un grupo de directivos que seguramente tienen buenos negocios y quisieran que nadie moviera el tapete, ¿verdad? Porque hay un segmento... Pero con la gente del COED, por ejemplo, también que tienen que ver con... Bueno, yo no sé si el COED está totalmente en contra o a favor. Yo creo que la gente capitalista, de verdad, de la empresa privada, debe entender que un mercado reducido a lo elemental no va a desarrollar el capitalismo. Es decir, solo se desarrollan con mercados cautivos y eso no es capitalismo. Eso puede ser otro capitalismo monopólico que lo que genera al final de cuentas es más pobreza. Pero el capitalismo moderno requiere que cada persona pueda comprar, pueda educarse. Entre más educación tendrá más consumo de calidad y selectivo. Libros, vestido, vivienda, diversión. Entonces usted puede ver que si no hay inversión externa y no hay inversión interna, pues el país no tiene... Ahora, ¿cómo se ha venido deteriorando la situación en Honduras? Y le consulto porque usted fue presidente del Congreso en el 86 y las condiciones de a pie, del pueblo, no eran tan críticas como uno las experimenta que se están viviendo. Le voy a dar una idea. Desde el 2009, después del golpe, se cortó la cuenta del milenio, que pueden ser unos 300 millones de dólares. Bueno, pero esas son condonaciones. No. Sí, no. No, la cuenta del milenio es billete sobre billete. No, por eso, pero... No es condonación. La condonación de la deuda externa... No, eso fue es una cosa del presidente Maduro. Maduro para adelante. Para adelante, correcto. Pero la del milenio son 300 millones en efectivo, donados por el gobierno americano. Son donaciones. Sí. Una donación, correcto, claro, del gobierno. Bueno, en 9 años, ¿cuánto es? Bueno, 2.700. 2.700 millones, sí. ¿Por 25? 56 mil millones. Sí. Eso hemos perdido. Es correcto que no hemos recibido. Eso hemos perdido, ¿verdad? En cambio, El Salvador lo ha recibido. Sí, claro. Se imagina ese diferencial en menos de 10 años de 56 mil millones, independiente de la corrupción y todas las debilidades que tenemos. Dejamos de recibir 56 mil millones porque un grupito de personas se le ocurrió
dar un golpe de Estado. Y al final de ese golpe de Estado vamos a suponer que las razones doctrinarias eran verdad. ¿En qué terminó? En crisis. ¿Por qué? Porque la sucesión después de esos golpes de Estado no fue legitimada con la votación masiva. ¿Se acuerda usted que el presidente Lobo se inventó que había sido el más votado? Sí. Que era mentira, ¿verdad? Después hizo hondureño a un entrenador de fútbol. No, pero ¿qué tiene que ver? Porque andaba buscando legitimidad. Entonces, desde ahí, al no ser legítimo el gobierno, no hay confianza, no hay inversión, no hay seguridad y se va deteriorando socialmente porque el efecto inmediato es desempleo y las consecuencias del desempleo es la inseguridad, el vandalismo, la inseguridad ciudadana. Y eso va aceleradamente cuando el país, una vez condonado, vuelve a endeudarse en forma masiva y se ha venido viviendo desde esa época de un endeudamiento interno y externo más allá de las posibilidades de pago del país. Y eso ha venido deteriorando la capacidad del Estado de inversión. Es decir, el Estado, al no tener recursos suficientes ni siquiera para pagar sus gastos ordinarios, deja de ser una variable de inversión económica de las cuales normalmente se echa a andar. ¿Se acuerda usted que el famoso anécdota que nos contaban de jóvenes en el colegio que en la década del 29 en Estados Unidos ponían a unos a abrir hoyos y a otros a cerrar hoyos para generar empleo y poder levantar? Pues es igual, porque hay un empleo primario que solo el Estado, que no tiene ánimo de lucro, sino de servicio, puede generar. Entonces, hacer caminos, hacer carreteras, hacer escuelas, hacer letrinas, hacer puentes, hacer una infraestructura, es una inversión que tiene un gran impacto en la economía y en la sociedad y tiene un vehículo de esperanza y desarrollo para las comunidades beneficiadas. Pero ¿no cree que paralelo a ello también el Estado debería de generar condiciones a la empresa privada a que tiene que ser en todos los países la principal generadora? Si vemos a la empresa privada como un todo, sí. Pero si vemos a la empresa privada monopólica, anda muy bien acá, negociando con el gobierno. Por eso usted ve que en Honduras no hay industrias. Apenas creo que hay una textil de Caracol Knit, una que otra contable y la industria extractiva del cemento. Pero usted no encuentra una industria pujante, competitiva, porque ese enorme capital que han acumulado un grupo prefiere invertirlo en una relación económica con el Estado. Y entonces el Estado es más seguro. Más seguro, correcto, menos riesgo. Menos riesgo y además en cualquier circunstancia me va a premiar al no pagar impuestos. Entonces usted tiene ahora, por ejemplo, el asunto de los Rosenthal. Están demandando $1.000 millones. Imagínese usted que el Estado hondureño va a pagar por un mal manejo de una situación. En ningún lugar del mundo se hizo una expropiación tan masiva como en el caso de los Rosenthal. Todos los bancos que han sido sospechosos o han caído en el lavado, pues se les multa. Fue famoso el caso de HBC, uno de los bancos más grandes del mundo. Fue famoso incluso el Banco del Vaticano. En todo caso, no se destruye la unidad económica. Se multa, se castiga o se vende, pero no se destruye. Entonces, en el caso de los Rosenthal, me contaba don Jaime el otro día que un consorcio español de abogados compró el juicio. Entonces, si alguien está interesado en comprar un juicio tan grande, es que lo va a ganar. Correcto. Y que tiene las relaciones internacionales de la justicia para poder operar. Y eso le va a costar otra carga al pueblo hondureño. Entonces, una solución al margen de esto. Mire, yo siempre he abogado esta solución y la he leído y la he buscado. La riqueza de Honduras es el campo y el bosque. El agro y el bosque. Esa es tu riqueza. Potencia esa. ¿Cómo? Creando unos 20.000 millones de crédito al sector agropecuario, al 5%,
en la seguridad alimentaria. ¿Cómo avala el gobierno? No, el gobierno puede poner ese dinero con reglas determinadas, con un crédito supervisado y precios de garantía. Por ejemplo, yo soy agricultor. Le voy a contar aquí, no sé, yo sembro arroz. El arroz pagan 4.30 el quintal por un acuerdo. No está mal. El problema es que solo hay 5 compradores. Y cuando usted va donde un comprador empiezan a penalizarle el arroz rojo, la basura, el poco peso, el arroz... Al final, pierde. Hicieron un arreglo. Por cada quintal comprado al arrocero hondureño le damos permiso de traer 4 de afuera. Así no va a desarrollar los arroceros nunca. Sí, porque más bien les está poniendo una competencia desleal. Los frijoles, que es la comida básica del hondureño. Que le voy a decir, cuando los frijoles vinieron con insectos, perdió la elección Osvaldo Ramos. Sí, recuerdo. Ese fue el factor que hizo votar en contra. Es tan importante la seguridad alimentaria en Honduras que eso hay que tomarlo en serio. Entonces, usted tiene que poner un precio de garantía a los frijoles, un precio de garantía al maíz, un precio de garantía al frijoles, y orientar el crédito a bajos intereses, a un 5%, porque son cosechas de 6 meses. Entonces el agricultor puede sacar 2 cosechas en el año. Y entonces todo el mundo se va a dedicar a sembrar. Entonces uno va rompiendo los cuellos de botella, la semilla. Si no hay suficiente semilla, entonces hay que potenciar a Dicta en recursos naturales para que abastezca de 3, 4 renglones importantes: soya, sorgo, maíz, frijoles y arroz, la producción hondureña. Y así usted puede ir manejando un crédito supervisado puntual que permita un crecimiento. En tiempo de Mel vinieron los Pelas a montar un ingenio para producir en la zona de Olancho etanol. Al final la tierra se puso muy cara y se desistieron. Pero ese año sembraron casi 10.000 manzanas de maíz. Y con ese pedacito de tierra de 10.000 manzanas, que serán, ¿cuánto será? 10 kilómetros por 10 kilómetros, se levantó la producción de maíz en el país y tuvimos márgenes de exportación. Porque vino un capitalista que iba a sembrar caña y al desbrozar la tierra dijo: voy a sembrar por mientras en este proceso maíz. Solo un capitalista, como son los Pelas, vino y levantó de una manera sustancial. Entonces, en realidad, ¿hay atención al agro? No hay, preferimos hacer un edificio del Banco Central que cuesta miles de millones para que la burocracia esté cómoda. O sea, ¿tú eras los empleados públicos? Sí, Banco Central ahí, en el anillo. Bueno, la tierra era del Banco Central, el lugar. El edificio. Pero el edificio que se está haciendo es para... No, este es el actual. Sí, pero el que está hecho es un edificio multimillonario. Y hoy estamos haciendo edificios en el centro gubernamental, que no está malo, pero no es la prioridad de Honduras. La prioridad de Honduras es generar seguridad alimentaria a través del desarrollo del agro con empleo. Esa es la recomendación, por ejemplo, que usted podría hacerle al actual gobierno. Sí, a cualquier gobierno. Eso le iba a decir, porque yo sé que obviamente usted es de oposición, pero la necesidad no tiene color político. No, además es la única forma. De nada sirve financiar a los MIPYMES si aisladamente no generamos un mercado de consumo. Usted ve que ha crecido, nosotros dos ya tenemos unos añitos, sí, y nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Sabe qué ha crecido en el país? Los moles. ¿Ha notado eso? Sí, claro. Que hay moles por todos lados. Claro, sí. Porque es la remesa, la que viene a crear un poder adquisitivo importantísimo al pueblo que está ligado a un familiar que vive en el exterior, y eso hace un mercado de consumo en toda la línea de servicios que esto genera. Pero usted no ha visto una nueva fábrica, ¿verdad? Grande. Sí. Las maquilas más bien se han ido yendo. Con los altos costos de la energía no podemos competir. Y ha sucedido un fenómeno con los gobiernos de Lobo y Hernández. Han contratado empresas de Sudamérica. ¿Sabe por qué? Porque la empresa norteamericana y canadiense está supervisada. ¿Están supervisadas? Supervisadas por el Estado. Entonces los sobornos, las negociaciones bajo mesa,
Es más fácil hacerlas con empresas sudamericanas que con empresas que no hay control. Entonces usted cree que energía es colombiana, que las carreteras las hicieron con ecuatorianos y así el puerto con filipinos. Es decir, no son el aeropuerto, no se sabe con quién. Yo tengo la experiencia que fui director del Banco Centroamericano. Todas las casas presidenciales de Centroamérica han sido financiadas por el Banco Centroamericano, menos las de Honduras, porque no quieren una supervisión de una institución seria. Todos los aeropuertos de Centroamérica, todos, incluyendo Panamá, han sido financiadas por el Banco Centroamericano, menos el Palmerola. Palmerola es en capital de una empresa alemana, eso es lo que he escuchado. Dicen que la supervisión, etcétera, pero no hay la supervisión de una banca de desarrollo regional, Banco Centroamericano o Banco Interamericano. Entonces, esto es una cosa que el día que se valore se van a encontrar los sobreprecios de todas estas edificaciones y de toda esta obra de infraestructura. Usted tiene el caso de nuestro amigo Tito, papi a la orden. Se puso a hacer puentes sin estructurar el tránsito en el país, sin organizar el tránsito en el país. Y se han gastado miles de millones que ahora se cobran vía matrícula y ha jorobado a los capitalinos sin solucionar el problema del tráfico del país. Entonces es como ahora, le voy a decir una agarrar cosa, el rábano por las hojas. pero nadie puede desconocer, licenciado Montoya, que independientemente de cuestiones ideológicas o cosas políticas, este es, y se lo digo con todo respeto, el mejor alcalde que ha tenido la capital en los últimos tiempos, porque Tito ha venido, pero no me va a decir que los alcaldes anteriores han sido mejores, pero todos son del Partido Nacional. Bueno, ese es otro asunto. Pero yo recuerdo a Merria, que sin los recursos que ha gastado... Pero está hablando de 1978. Cada uno en su lugar. Yo todavía recuerdo como el mejor gobierno nacionalista, don Juan Manuel Gálvez. 54. Que le dio la apertura a la modernidad de Honduras. El Banco Central, el Banco de Fomento, la moneda, en fin. Creó, con la ayuda de los Estados Unidos, un país que antes era un lugar, con un gobierno casi de aldea. Entonces, nosotros creemos que a un funcionario hay que decirle que no es todo bien, que no todo lo que está haciendo es correcto, que debería de haber buscado una mediación entre lo necesario y lo urgente para poder mediar. Porque usted tiene, por ejemplo, ¿cuál es la prioridad de Tegucigalpa? El agua, indiscutiblemente, claro, indiscutiblemente. Y en ese campo no se ha hecho absolutamente nada. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a crear edificios? ¿Cómo va a crear grandes construcciones si no hay agua? Es más, este centro exclusivo de las Lomas del Guijarro, todo su proceso de cañerías era para casas de diámetro pequeño. Ahora hay tanto edificio y todo eso va a colapsar. Pero ese es el precio del crecimiento de algunas ciudades, algunas capitales. Pero en desorden, ¿no? No, por eso le digo que, bueno, él hizo puentes. Ahora entiendo que va a trabajar por hacer embalses, hacer represas. Usted sabe que desde el Michi el 50% de las alcantarillas de Tegucigalpa están rotas. Claro. Y cada vez que llueve se inunda todo Tegucigalpa. Sí. Pero se tiene que trabajar en entonces, por eso le digo, agarraron el rábano por las hojas. Pero ese no es el tema. Lo que le quiero decir, consejo al gobierno, tiene que generar empleo básico en la infraestructura y crear líneas de crédito al sector agropecuario forestal a bajos intereses con precios de garantía. Si no hace eso, todo lo superestructural que se haga, financiamiento a los MIPYMES, líneas de crédito, se pone un rosario de requisitos que una tortillera no puede llenar, un carpintero no puede llenar, un hojalatero no puede llenar, un balconero no puede llenar, porque necesita una ayuda especial para llenar tiene esa solicitud. Entonces tienen que poner al lado de la línea financiera de apoyo todo el servicio de cooperación para poder orientar. Yo conocí una fundación Vargas de Colombia, que con solo enseñarle a llevar la contabilidad a los MIPYMES, una contabilidad básica de cuadernos, duplicó el ingreso de los MIPYMES.
Porque hay gente que trabaja y no se da cuenta que la inflación le está haciendo trabajar el doble, porque no lleva contabilidad, o porque el sándwich que hace de gallina es que tiene las gallinas en el patio y ese costo no lo incluye. Claro, así es. Una cantidad de cosas que se pueden hacer cuando hay buena voluntad. Pero ante todo el problema político de la legitimidad es un problema psicológico tremendo, de psicología popular. Es decir, yo escucho gente, aquí no se puede parquear usted aparcar porque es prohibido. Ah, no, si rompió la Constitución y vos me venís a... Es decir, no hay una actitud de confrontación, de viva la ilegalidad, de vive el atropello, que vive el más fuerte. Y eso hace que el país no crezca. Estamos llegando al final. Mire, yo le pregunto, en eso la consulta debe de hacerse en el proceso de elecciones internas el 2021, en el proceso de las elecciones generales, o, como algunos creen, debe de hacerse el otro año, por ejemplo. Mire, la ley electoral es la base de todo esto. ¿Cómo se va a integrar el tribunal? Si esa ley electoral va a elegir por distrito electoral los diputados en fecha separada, los alcaldes en fecha separada, si va a prohibir la reelección en todas sus formas, si solo va a permitir la reelección alterna. Este sinnúmero de cosas, la segunda vuelta es básica para poder enderezar esa multitud de partidos que se han creado en forma de que al final hayan dos opiniones mayoritarias que se disputan el poder. El quid está en que en los próximos 4 días la gente que esté involucrada en el diálogo y la gente del Congreso y las Naciones Unidas y todos los que puedan apoyar el proceso, la OEA, den humo blanco. En los próximos 4 días. En los próximos 4 días, para poder entrar antes de enero a las reformas que se necesitan y ratificarlas en febrero, y el 2019 un año de preparación del proceso, nueva cédula de identidad, más rigurosidad en la emisión del documento primario de identidad, que es la cédula, y sobre todo un clima de vuelta al orden, vuelta a la legalidad, vuelta a la Constitución, y buscar la manera de parar la corrupción, ¿verdad? Ayudarle al gobierno, si él quiere que se le ayude, a parar la corrupción. Hay una cantidad de elefantes blancos que no sirven para nada. Todo eso hay que reestructurarlo. Corte Suprema es que no elige, fíjese, esa corte procesada por robar viáticos. ¿Qué clase de Corte Suprema tuvimos en los últimos años? Todo el presidente, los otros miembros, todos procesados porque se enriquecían con viáticos, sacaban viáticos. ¡Qué cosa más horrorosa! El poder más importante de la sociedad es la justicia. Después de la Corte Suprema no hay nada más que hacer. Y es corrupta, y es incapaz, y es mediocre. ¿Cómo va a prosperar el país? Entonces, todas estas cosas tienen que armonizarse en función de una reestructuración del Estado, y hay que apoyarlas. Bien. Hay que apoyarlas de todos los medios. Ustedes en estos medios importantes, nosotros desde el punto de vista de opinión como ciudadanos y como miembros de un partido. Hay que apoyar el proceso de reconstrucción del país. Antes de irnos, 2 cosas. ¿Está apoyando al expresidente Zelaya? Sí. Sí. Número 1. Número 2, ¿por qué no fue presidente? Bueno, está vivo obviamente, pero ya sabe que las posibilidades son muy nulas de que usted sea presidente de la República. ¿Por qué no fue Carlos Orbin Montoya presidente de la República? Hay gente, y me incluyo, que conocemos de su inteligencia, de su capacidad, un hombre talentosísimo. Y honrado. No, correcto, pero no logró ser presidente de la República. Bueno, yo creo que la causa principal fue los malentendidos con el presidente Ascona. Porque cuando usted fue precandidato, estaba también el ingeniero Flores, estaba Efraín Bujirón, si no me equivoco. Sí, no. En realidad al final solo era Flores y yo. No, sí, pero participó alguien más en el proceso interno. No creo. Sí. Yo recuerdo en este momento. Porque en la opción B sí estuvo Efraín, pero eso fue en el 85. Ascona, sí. Fue el 85. Ya en el mío era realmente Carlos Flores y yo. Sí, eran los que se estaban disputando la candidatura. Con el ingeniero Ascona fueron más de intrigas palaciegas. Por ejemplo, él tenía temor. Usted le había ayudado a llegar al presidente, correcto. Muy bien.
y él me había apoyado para ser presidente del Congreso. No abiertamente, porque él no se las jugaba así de frente, pero el problema principal era el temor del grupo de Casa Presidencial de exigir lo que se llama rendición de cuentas. Eran 400 millones, 200 de gastos de presentación y 200 de gastos de funcionamiento. Y ese temor a exigir rendición de cuentas en virtud del afán de la precandidatura, de enseñar una imagen, nos hizo alejarnos. Entonces él me creó 2 candidaturas artificiales que me quitaron votos, que fue Carlos Roberto Reina, que estaba en Ginebra. Correcto, que lo trajeron. Correcto. Sacó 80,000 votos. Y William Hall. William iba con Carlos Roberto Reina. Sí. Y era el secretario privado. Sí, privado del presidente. Sí. Y Ramón Villeda Moral Bermúdez, que sacó 40 y pico mil votos. Y el ingeniero Flores, con todo el suazocordobismo a cuestas, me había ganado como por 30,000 votos de diferencia. Es decir, si el asconismo me hubiera apoyado, claro, no se hubiéramos dividido, sí, no se hubiera dividido. Y él me crió, a pesar que Carlos Roberto ni siquiera participó fuertemente y que el doctor Villeda simplemente se inscribió, nos restaron los votos suficientes para... Pero el problema original no era él ni yo, sino que el círculo que llevó, y siempre pasa eso, y creo que al presidente Juan Orlando le pasa, y al presidente Lobo Sosa le pasa, que se encierran en unos círculos de argolla que tratan de aislar al presidente de la realidad. Entonces le decían, Montoya te va a llamar a rendición de cuentas, y es capaz de procesarte, y cosas del estilo. Y nunca lo hicimos. En realidad respetamos la majestad de la presidencia de la República. Entonces, ese fue el factor principal. Otros aducen un montón de cosas, no es cierto. Nosotros cumplimos, mire, yo resolví 2 huelgas bananeras, terribles, se estaban pudriendo los bananos en Cortés. Y me agradeció el Citraterco, me ayudó Gautama Fonseca, me ayudó Jaime Rosenthal. 2 huelgas, éramos el factor que resolvíamos los problemas que el presidente ya no quería meterse porque era su último año. Y sin embargo, salimos adelante. Yo creo que fue un gobierno, no lo que hubiéramos deseado, pero no fue un mal gobierno. La corrupción fue mínima. Recuerdo yo que saqué al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque siempre entendí que el ENE era el corazón de Honduras. Era el ingeniero Jack Arévalo. Que no podía manipular las cuentas de esa institución ni caer en un default que nos lleva ahora a lo que estamos. Más de 13,000 millones de lempiras. ¿Cuánto es? Más 50 y pico mil millones de deuda. Casi impagable por los manejos que se han venido dando después de Zelaya para acá, porque aquí se habla mucho del gobierno de Zelaya, pero en ese campo del ENE se actuó con absoluta transparencia, porque nosotros habíamos logrado un acuerdo multibancario de apoyo para potenciar el ENE en esos momentos del golpe, donde España nos iba a dar la red, donde el BID y el Banco Centroamericano iba a financiar una serie de reformas estructurales del ENE que permitían reducir pérdidas materiales y pérdidas en el cobro. Licenciado, muchísimas gracias. ¿A qué te está dedicando ahorita? Bueno, yo siempre he tenido una actividad agropecuaria. Siempre hemos tenido una serie de actividades. ¿Y anda en política apoyando al...? No ando. No, activamente solo lo apoyo, sí, el presidente Zelaya. Tengo un hijo muy activo en el Partido Liberal con Zelaya y sus amigos. Con Luis. ¿El Libre? No, con Luis. Con Luis, y no, yo soy con Manuel Zelaya. Y esperamos unir la oposición. Sí. Por eso la segunda vuelta es lo más importante que puede haber. Para unirnos todos y sacar un gobierno legítimo. 30 segundos para que se despida, por favor, de nuestros amigos. No, es decir, todos los pueblos tienen solución. Todas las sociedades han encontrado la solución de los lugares y situaciones más difíciles que ustedes se puedan imaginar. Hace 50 años... 60 años Europa estaba destruida, los bombarderos habían destruido, los nazis habían destruido el centro de Europa, y hoy Europa es un ejemplo mundial. Así es que tenemos solución, hay que tener fe en Dios, fe en el pueblo, fe en nuestras instituciones que puedan sacar adelante
nuestra difícil situación en este momento. Encantado de saludarlo siempre. Gracias a usted, Jorge. Todo lo contrario. El licenciado Carlos Orbin Montoya, expresidente del Congreso Nacional de la República, ex representante también del país en el Banco Centroamericano de Integración Económica, embajador de Honduras en Nicaragua y también, si la memoria no me falla, fue diputado del Parlamento Centroamericano. No, el Parlamento Centroamericano no. El licenciado Carlos Orbin Montoya nos ha acompañado, expresidente del Congreso, periodo 1986-1990 en el gobierno del ingeniero ya fallecido José Simón Azcona Hoyo. Una breve pausa, quédese con nosotros y regresamos en un momento.